hoy aquí en una nueva edición de Opinión 2020. Continuamos analizando los resultados, connotaciones, proyecciones, efectos de los resultados electorales del día domingo 26 de enero. Bueno, varios temas que comentar. Primero, el gran defensor, el propugnador y el vamos a decir así, el gran promotor de la presencia y del posicionamiento público político de Antauro Humala, el señor Virgilio Acuña, finalmente quedaría fuera de la fotografía de quienes ingresan al Parlamento. Esto por efecto de la cifra repartidora, ¿no? Porque con pesar de ellos, solamente tienen acceso a una curul por el distrito electoral de Lima. Estamos hablando de Unión por el Perú, el partido del señor Virgilio Acuña, ¿no? Y van a quedar fuera porque la única vacante, la única curul sería ocupada, o será ocupada, ya eso ya es definitivo, por José Vega Antonio, ¿no? el principal promotor de esta agrupación que fundó en los años 90 el ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, pero que no tiene nada que ver con la actual agrupación, con la actual conformación y la estructura de Unión por el Perú. Entonces, Virgilio Acuña se quedaría fuera. José Vega Antonio obtuvo 27.000 votos y Virgilio Acuña 10.000 menos. Entonces, no le alcanza para tener dos curules. Eso va a ser un golpe fuerte para lo que ellos esperaban como representación parlamentaria a partir de marzo de este año. Y además porque el mismo Virgilio se había presentado como el promotor de una posible amnistía, un proyecto que presentaría en el Congreso para amnistiar a Antauro Humala, como ustedes saben, sentenciado a 19 años de prisión por el famoso Andahuaylazo, en el que murieron 6 personas, entre ellos 4 policías nacionales y 2 reservistas, ¿no? Entonces, eso es un primer comentario que hacer. Van a tener que replantear la estrategia que tenían ellos, porque ya contaban con la presencia de Virgilio Acuña, cuyo hermano además César Acuña es el líder natural de Alianza por el Progreso, que también tiene una representación importante en este Congreso súper fragmentado, ¿no? Recordemos que han entrado 9 bancadas de las 21 participantes, de las 21 agrupaciones políticas participantes, han entrado solo 9 representantes, 9 agrupaciones, y que consiguen una bancada. Ahora, tenemos también que está el otro tema en el tintero. El señor Luis Castañeda Locio, el famoso mudo de la política peruana, creemos que finalmente va a tener que hablar, ¿no? Porque este informe demoledor de la Contraloría General de la República lo pone pues con los reflectores en su máxima expresión, ¿no? Tenemos que la Contraloría ha dicho que el contrato con OAS por el bypass de la avenida 28 de julio no cumplió con los procedimientos establecidos, ¿no? Entonces tenemos que Castañeda habría pagado, según los estudios y las revelaciones hechas técnicamente por la Contraloría General de la República, prácticamente $7,5 millones de exceso, ¿no? Tanto por la obra de Plaza Nueva como por el bypass de la avenida 28 de julio en el centro de la capital. Entonces, además hay que mencionar que él no es el único cuestionado aquí, el único acusado. También está el propio José Luna Gálvez, ex congresista y el financista de esta agrupación, ¿no? Y también Giselle Segarra, que fue la gerente de promoción de la inversión privada de la Municipalidad de Lima en su momento, y que ella ha hecho la aclaración, ha hecho su disclaimer, ¿no es cierto?, su distanciamiento de Castañeda Locio, a quien no ve ni habla desde hace 5 años, pero que también ella ha aceptado, ya lo ha dicho a las autoridades que investigan este asunto, que Castañeda Locio la habría obligado o le dio la orden de firmar el contrato con OAS en los términos en los cuales fue firmado y que ahora es impugnado
técnicamente por la Contraloría General de la República. Entonces, tiempos difíciles para el señor Castañeda, sobre todo también teniendo en cuenta que la propia marca, ¿no?, de Solidaridad Nacional ha sido duramente castigada, ha sido flagelada en estas elecciones, ¿no? Ha obtenido apenas un 1.5% y virtualmente ha desaparecido el mapa electoral y el mapa político peruano. Van a tener que refundarse ellos mismos, pero antes que nada van a tener que solucionar estos líos con la justicia peruana, sobre todo con la expectativa permanente de la ciudadanía, como se ha expresado en los resultados electorales, ¿no? La expectativa de la ciudadanía de ver a todas las autoridades que hayan que sigan siendo responsables de malversación o de actos de corrupción o de desvío de fondos o de otras prácticas irregulares, ¿no? Sometidos a la justicia y sancionados como corresponde. Entonces, tenemos esas novedades. Esperemos que el señor Castañeda más adelante pueda dar algunas declaraciones públicas, porque yo creo que la ciudadanía se lo merece. La justicia misma, las autoridades necesitan que deje de ser el mudo que ha sido casi toda la vida y que diga cuál es su verdad, cuál es su palabra, cuál es su versión del asunto, porque además en este Estado de Derecho peruano todo el mundo tiene justamente esa prerrogativa de poderse defender. Y la otra noticia que está dando vueltas es la de Luciana León, que no debería ser una noticia como tal, pero dice que se allana el pedido fiscal de impedimento. Es como si esto fuera pues un favor que le hace a la justicia peruana, ¿no? Bueno, Luciana León ha sido impedida judicialmente de ausentarse del país, no puede dejar el territorio nacional y continúa con problemas siendo integrante de la comisión permanente, porque sigue siendo investigada por los presuntos vínculos con los famosos intocables ediles, como ustedes saben, ¿no? Y ya la fiscal ha pedido 36 meses de impedimento de salida contra Luciana León. Entonces hay todo un tema ahí que tiene que ser también aclarado, porque se dice que ella habría recibido pagos mensuales de 20.000 soles por gestionar obras a favor de ese municipio ante al menos 4 ministerios, aprovechando su cargo de congresista. Entonces son acusaciones muy serias, muy comprometedoras, y también esperamos ver cuál será el desenvolvimiento de este caso en las próximas horas, en los próximos días. Bien, eso como introducción, amigos. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a tener a un economista, un prestigioso economista invitado, para que nos diga, nos dé su opinión sobre los diferentes proyectos que podrían presentarse en esta legislatura, que va a ser muy breve, apenas 15 meses, una legislatura de transición, ¿no? Y posteriormente estaremos conversando también con José Eliche, el ex oficial mayor del Congreso y también ex candidato por el Partido Morado. Lamentablemente no alcanzó una curul, pero bueno, todavía hay mucha tela que cortar en todo este tema electoral, sobre todo con las elecciones generales que vienen el próximo año. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Economía. Política. Actualidad. Entrevistas. Y reportajes.
Somos RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Uno de los sentidos que tiene el Adviento justamente es que Jesús viene a habitar en nuestros corazones. Cuando Jesús muere, ¿no? Y como bien dice el credo, ¿no? Murió, bajó a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos, ¿no? Sentía que quería ofrecerle a Dios y tomarme un tiempo de oración más determinado, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Los esperamos todos los domingos A las 11 de la mañana. Por Radio Canal Identidad. En Cura para Todos por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Amigos, estamos de regreso aquí en Opinión 2020, Javier Monroy en la conducción y dirección del espacio. Estamos analizando los efectos, los resultados de la jornada electoral del domingo 26, sobre todo respecto a la composición del nuevo Congreso que se instalará a partir de marzo, ¿no? Hemos aludido ya el hecho de Juntos por el Perú, a pesar de que faltan más de 2 millones de votos todavía por contabilizarse, pero según las proyecciones de OMPE, Juntos por el Perú quedaría fuera de la fotografía de ingreso de este nuevo Congreso a partir de marzo. Y también está esta revelación respecto a que Virgilio Acuña de Unión por el Perú quedaría fuera también, porque según la cifra repartidora solo tendría una curul que sería ocupada por José Vega Antonio. Bueno, hemos hablado de mucha política, pero también es importante y necesario y se impone conversar sobre los temas económicos, porque van aparejados a la política y porque también están en el centro de la atención de la ciudadanía y del interés público en general, porque también se habla de la posibilidad de que algunas de las agrupaciones que ahora tienen representación parlamentaria pudieran apostar por una nueva Carta Magna, por una recomposición de la estructura constitucional. E incluso algunos se han referido a que es necesario tocar el tema económico también para que este sea ajustado, ¿no?, a los nuevos tiempos y bueno, una serie de connotaciones que hay que conversar. Entonces, para ver esos temas, vamos a conversar con el señor Vicente Saldarriaga, que es economista, profesor universitario, autor también de varias publicaciones. Señor Saldarriaga, muy buenas tardes, bienvenido a Opinión 2020. Buenas tardes, señor Javier Monroy. Es un placer para mí ser entrevistado por usted y le agradezco la llamada, con disculpa en caso de no estar presente. Sí, bueno, el tema está en que estamos conectados y le agradezco también que contribuya con sus opiniones valiosas en esta oportunidad. Estábamos haciendo alusión a esto del tema económico. ¿Cuál es la visión, cuál es el enfoque que usted tiene respecto a la conformación de las agrupaciones parlamentarias y cuáles serían las posibilidades de que, por ejemplo, el capítulo económico de la Constitución pudiera sufrir algún tipo de modificación? Mire, yo he estado siguiendo de cerca el tema de campaña electoral, pero lamentablemente yo no he escuchado en las entrevistas, en las propuestas de los partidos políticos, ninguna propuesta resaltante, interesante, ¿no?, sobre el desarrollo económico del país. Lo único que yo he podido escuchar, ¿no?, es que las propuestas de los partidos de ultraizquierda proponen el cambio de la Constitución y otros proponían el tema del capítulo económico, alguna modificación del capítulo económico de la Constitución del Estado. Pero cosas muy detalladas sobre el particular, en realidad, y me da mucha pena, ¿no?, que no se le dé tanta importancia al tema económico. Sí, bueno, tenemos la novedad de algunas de las ideas que se han
conocido respecto, sobre todo, a esta agrupación que es la sensación del momento en el análisis político, que es FREPAP, ¿no? Este Frente Popular Agrícola, que en realidad es una congregación evangélica, israelita, vamos a decir así, ¿no? Que tiene un brazo político que es el que finalmente ha participado en las elecciones y ha obtenido los resultados auspiciosos que ha obtenido. Pero ellos, por ejemplo, dicen que van a privilegiar todo lo que tenga que ver con buen natural, por su origen y por su procedencia, con el tema agrario. Entonces esto ha encendido algunas alarmas en quienes defienden pues el modelo extractivista natural de este país, esta economía primaria, ¿no es cierto? Ahora, es lógico, el Perú es una economía que tiene más o menos ese corte, a pesar de que está todo el tema de la agroexportación también, como una de las veces, pero cualquier cosa que ponga en cuestión el modelo de exportación de minerales, los commodities, ¿no es cierto? Puede pues preocupar incluso a los inversores extranjeros. Entonces, ¿cree usted que se ve una especie de, otra vez, una colisión entre los intereses agrarios o agrícolas y los intereses mineros? Porque en realidad en una economía moderna deberían saber conjugarse ambos. Claro, definitivamente. Lo que yo escuché así a grandes rasgos de un notado dirigente del FREPAP sostener sobre el asunto agrícola era de que también ellos iban a impulsar un sueldo justo para los jornaleros agrícolas de la agroindustria. Y me parece eso interesante, ¿no? Porque vemos que también en ese rubro hay reducidos ingresos, ¿no? de los jornaleros, de los trabajadores del campo, y me parece que también van a apoyar el tema de la pequeña agricultura, ¿no? De la micro al pequeño latifundio, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista las posiciones que están llevando son muy claras y son importantes, ¿no? Porque vimos que el Congreso anterior dieron una ley, ¿no? Que estaba más pegado al tema patronal en lo que se refiere a la agroindustria. Pero también hay que tener en cuenta que este sector, ¿no? Este partido, ha tenido un bolsón electoral importante en el sector de los pequeños agricultores. Entonces están siendo concordantes con las propuestas que ellos llevan. Ahora, el tema del modelo de desarrollo como país, yo creo que hay que mirarlo con mucho detenimiento, ¿no? Hay que primero ver qué modelo de desarrollo tenemos. O un modelo minero, ¿no? O un modelo agrícola, ¿no? Ahora, vemos que el modelo agrícola de la parte norte del país es un modelo exitoso, ¿no? Tenemos la agroexportación que sostiene la economía del país y las exportaciones del país, aunque el año pasado no fueron tan satisfactorias. Y vemos que el modelo minero extractivista del sur no es un modelo que está cohesionado con la sociedad, ¿no? Y está generando grandes problemas sociales en esa zona. Entonces, y obviamente el desarrollo entre el sur y el norte se ve a leguas, ¿no? Que el norte tiene más desarrollo que el sur. Eso es por los modelos que existen. Ahora, también es importante también que estos modelos de desarrollo que hay en estas regiones hayan generado cohesión social. En el caso del norte sí ha generado, vale decir, las personas en el norte tienen claro que su modelo de desarrollo es un modelo agrícola. Ahí no vemos que se pelean por el agua, ¿no? O sea, inclusive vemos que por ahí todos el agua la traen desde la frontera con Ecuador, ¿no? Desde el lado de Huancabamba. Y nadie ha salido a bloquear una carretera, una pista.
Pero vemos en el sur, ¿no?, que hay disputas por el agua. No obstante, hay mucha más agua que en el norte. Entonces, ¿por qué? Porque el modelo de desarrollo no los ha cohesionado. Inclusive vemos peleas entre regiones, ¿no? Arequipa con Puno, Puno con Tacna. No obstante, tienen un potencial agrícola impresionante, ¿no? Entonces, ahí se requiere, ¿no?, que el Estado tenga una visión de desarrollo, ¿no?, para, a través de las políticas públicas, impulsar un modelo de desarrollo que genere dos cosas: cohesión y genere desarrollo. Claro, pero a ver, en un contexto donde, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas ha informado que las transferencias de recursos generados por la actividad minera por diferentes conceptos, sea canon, regalías, derechos de vigencia, penalidades, a favor de las regiones, el monto, ¿no es cierto?, acumulado es de 4.644 millones de soles. Es un montón de plata, especialmente con regiones beneficiarias como Cusco, Ancash, ¿no es cierto?, Arequipa, donde en otros contextos electorales ha habido también una pugna muy fuerte con el tema del agua, como usted estaba mencionando, pero nosotros pensamos que en un modelo de desarrollo económico del milenio 3, los intereses tanto agrícolas como mineros deberían confluir, deberían saber dialogar y ponerse de acuerdo para que no haya una primacía de uno sobre el otro, sino que más bien haya una especie de esquema colaborativo en que quienes explotan estos recursos directamente también se vean beneficiados. ¿Qué se podría proponer en ese terreno? Miren, el modelo de desarrollo del sur, ¿no?, como bien usted ha mencionado, ¿no?, se ha financiado, básicamente con los recursos del canon minero. Y si usted va a las regiones del sur, ve las regiones mucho más ordenadas, mucho más planificadas que en el norte, ¿no? Y todo ello es producto del canon minero, ¿no? Mejores carreteras, de Arequipa, ¿no? Entonces, son regiones que viven prácticamente, ¿no?, de las transferencias que hace el gobierno, ¿no?, por el tema del canon minero. Básicamente, hay menos actividad privada que en el norte. Ahora, es una demostración, ¿no?, que la minería en el sur genera desarrollo. Pero ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Que lamentablemente, ¿no?, el gobierno no usa la planificación como una arma para hacer que el desarrollo, tanto de las regiones, esté alineado con el desarrollo nacional y que fomente una visión de desarrollo, de tal manera que los pueblos del norte, del sur, se empoderen de la dirección de desarrollo hacia donde va el país. Ahora, el tema de la minería no es un tema que debe de generar enfrentamientos, ¿no?, con la agricultura, ¿no? Se ha demostrado en diversos países, ¿no?, Australia, Canadá y muchos países más, que ambos conviven perfectamente. Pero ahí depende, para que eso sea realidad, un Estado fuerte, ¿no? Un Estado fuerte, no, que haga prevalecer la ley. Porque no puede ser posible, ¿no?, que las empresas mineras, yo he sido testigo de ellos en el sur del país, ¿no?, hagan pues de su actividad una actividad altamente contaminante. Y hagan de su actividad, ¿no?, una actividad que no tenga responsabilidad social frente a la sociedad, ¿no? Hay ciudades en Tacna, por ejemplo, que la empresa minera tiene todo el agua que se genera en la zona y no deja para la agricultura, y la agricultura está languideciendo y los pueblos están prácticamente despoblando, ¿no? Entonces, para ello se requiere,
que el Estado genere un modelo de desarrollo, que genere planes de desarrollo y que sean planes de desarrollo que se cumplan, que no sean únicamente de tinta y papel. Ahora, en el tema político, vemos que en el sur, por ejemplo, los partidos políticos que tienen una posición antiminera son los partidos que han ganado la elección. ¿No? El caso de UPP, por ejemplo, ¿no? Que tiene un fuerte caudal en el sur del Perú. Y ese es producto por estos conflictos. Ahora, también sabemos que la actividad minera genera el 60% de las exportaciones del país. Y la contracción de las exportaciones mineras de este año, que ha sido negativa, ha obedecido básicamente a los problemas en el sur que se han generado por el tema de la minera Bahamas y otras mineras, y Sauder y otras mineras más. Entonces, ahí tenemos que ser muy finos, ¿no? Para hacer que nuestra economía, ¿no? No se vea afectada por esos conflictos y que a la población se le empodere y que se defina un modelo de desarrollo. Ahora, permítame seguir con ese tema porque realmente la preocupación, el interés son crecientes, en el sentido de que, por ejemplo, el presidente Vizcarra en una entrevista exclusiva ha dicho que en lo que queda de su gobierno, el proyecto Tía María no va a ver la luz, porque se trata de un tema que no tiene las necesarias seguridades sociales, ¿no?, para poder seguir adelante con el proyecto. Él ha dicho que la licencia de construcción que se dio no equivale a una licencia social y que en todo caso la empresa ya lo sabía. Ahora, ante este anuncio, la CONFIEP y la propia Sociedad Nacional de Minería ha salido a decir que es lamentable que el presidente Vizcarra haga este tipo de anuncios, que va a ahuyentar las inversiones, ¿no?, y que más bien el gobierno debería liderar una recomposición de las negociaciones para poder hacer que este proyecto, que está evaluado más o menos en $1.400 millones, ¿no es cierto?, y que representa el 0.5% de aporte al PBI, vea la luz y los efectos beneficiosos el Perú los pueda percibir. No puede ser posible que en una economía absolutamente mucho menor que la peruana, como la ecuatoriana, ya esté anunciando inversiones exploratorias en minas por $1.000 millones y la de nosotros, una economía mucho más grande, mucho más expansiva, apenas estemos en los 360 millones. ¿Qué nos podría usted comentar? Claro, el tema se presenta complicado para el país mientras el presidente Vizcarra tenga esas posiciones. Es muy confuso porque cuando él fue presidente regional de Moquegua actuó contrariamente, o sea, él aplicó políticas de diálogo, de apoyo a la licencia social, y es por eso que hizo una excelente gestión en Moquegua que lo llevó hacia un pedestal de los presidentes regionales y fue la vitrina para que él sea un político presidencial. Hoy está que hace exactamente lo contrario. Y hemos visto también cómo el sur vive de las transferencias por canon minero. Ahora, si no hay actividad minera, ¿de qué va a vivir el sur? Y en ese escenario, la actividad política en el sur va a ser más conflictiva. Y ahí donde se concentra la mayor cantidad de minerales del país, donde se concentran una de las mayores desproporciones de exportación del país, se va a ver complicado su producción y nuestro país va a tener menores ingresos por efecto de las exportaciones. Entonces la cuestión se presenta desde ese punto de vista complicada, porque también los inversionistas extranjeros, cuando vienen a invertir en un país, como ustedes saben, ven dos cosas, ¿no? El riesgo país, ¿no? Y también ven el tema social, ¿no? El tema social. Ahora, las inversiones que están comprometidas para este año, para minería, no creo que sean honradas por el tema político. Y obviamente hay países donde se dan mayores facilidades al inversionista, en este caso de la minería, caso de Colombia, caso de Ecuador, que están incrementando la inversión extranjera en el sector minero. Entonces, dinero que no se queda aquí en el país, se va a otro país, es muy fácil, es muy práctico.
Ahora, el año pasado, el año antepasado, los años anteriores, esa inversión que no se hizo en país se ha ido a Chile. Este año dudo, ¿no?, que la inversión vaya a Chile, pero hay países que están dando mayores oportunidades para ello. Claro. Claro, ok. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos depara las siguientes semanas, sobre todo cuando se instale el Congreso y veamos la realidad de las ofertas y de los proyectos y de los intereses que van a representar las agrupaciones que conforman esta nueva representación. Señor Saldarriaga, muchas gracias por sus importantes apreciaciones. Sí, una apreciación más. Sí, dígame. Si me permite, por favor, adelante. En el tema electoral, que muchos analistas políticos, muchas personas han estado analizando, pero me parece que han analizado de un modo no beneficioso para el país. En primer lugar, los partidos que han sido elegidos, si analizamos estadísticamente, no representan el 50% del electorado nacional. Los partidos y el voto no nulo representan el otro 50% del electorado nacional. Entonces, aquí vamos a ver, si no hay políticas, ¿no?, de unificación, ¿no?, de reencuentro nacional, vamos a ver en este año y en este Congreso un Congreso altamente conflictivo. Ahora, vemos que las posiciones también elegidas son posiciones extremas. FREPAP, por ejemplo, ¿no?, UPP, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso qué va a generar? El entendimiento entre la clase política elegida, que no tiene mucha representación, sea altamente conflictivo, y eso en realidad, espero que no sea así, va a generar un problema de contracción económica en el país. Bueno, esperemos que en realidad por el bien de la gobernabilidad del Perú eso no se configure y más bien entre en una política de negociación, de transacción, de entendimiento y sobre todo en un ámbito civilizado. Gracias, señor Saldarriaga. Vamos a una pausa y ya regresamos. Hasta luego. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Economía. Política. Actualidad. Entrevistas. Y reportajes.
Somos RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Uno de los sentidos que tiene el Adviento justamente es que Jesús viene a habitar en nuestros corazones. Cuando Jesús muere, ¿no? Y como bien dice el credo, ¿no? Murió, bajó a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos, ¿no? Sentía que quería ofrecerle a Dios y tomarme un tiempo de oración más determinado, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Los esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio Canal Identidad en Cura para Todos por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Continuamos aquí en Opinión 2020, Javier Monroy en la conducción y dirección del espacio. Bueno, estamos analizando los resultados, los efectos, connotaciones y proyecciones de lo que va a pasar a partir de la elección del domingo 26. Bueno, comentamos ahora sobre los candidatos que, a pesar de una alta votación o una votación significativa, no van a ser congresistas en este periodo, dado que sus agrupaciones no alcanzaron la famosa valla electoral, ¿no? Ahí está pues el caso de Alberto Bengolea, que con sus 121.000 votos, una apreciable votación, no va a poder acceder al Congreso, ¿no? Claro, digamos 121.000 votos parecen bastante, pero si los comparamos con el medio millón de votos que ha obtenido el señor Urresti, entonces realmente queda bastante atrás. Pero, y ese es otro tema también, ¿eh? Ojo. Se está debatiendo sobre quién presidiría el Congreso y el señor Urresti seguramente con esa alta votación va a ser una de las cartas a tomar en consideración, pero también van a tener que tomar en cuenta una serie de aspectos, como por ejemplo el escoger a una persona que sea más o menos dialogante, concertadora, conciliadora entre todas las bancadas, para posibilitar la gobernabilidad y posibilitar también que pueda llevarse a cabo o sacar adelante los proyectos que están encarpetados o aquellos que recién se presentarán, pero que tienen que ver sobre todo con la reforma política. Entonces, vamos a ver qué cosa es lo que pasa ahí. Está también Renzo Reyardo con 64.000 votos, que iba por Perú Patria Segura, se queda en el partidor. El nunca bien ponderado Mauricio Mulder con 54.000 votos. Beatriz Mejía con 37.000, que iba por Avanza País. Julio Arbizu, que se resiste a morir en la batalla. Él dice que todavía va a esperar hasta el último conteo del último voto, porque todavía no acepta que su partido no pase la valla electoral. Y por último está Andrea Lanata con 32.000 votos por el PPC, también se queda en el partido, no van a acceder al Congreso. Bueno, tenemos aquí una serie de informaciones
que nos preocupan, por ejemplo, el hecho de que se esté hablando de que el Congreso sería, a pesar de que está reducido su mínima expresión, porque solamente su principal función es revisar los decretos de urgencia que le envía al Ejecutivo, ¿no? Pareciera que se ha elevado el número de trabajadores, porque en noviembre del año pasado había 1.136 personas laborando, y en el último mes del año se elevó a 100 más, 1.740. Incluso se ha registrado el caso de 3 personas cuya función, cuyo desarrollo laboral depende de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que no está vigente, que no tiene ninguna función en este periodo. Entonces llama mucho la atención y tendrían los representantes de la Comisión Permanente que dar algún tipo de explicación sobre esto. Bueno, en general, para esto y para otros temas que tienen que ver con el análisis político de fondo, estamos conectados con José Eliche, ex oficial mayor de Congreso, para conversar con nosotros. Pepe, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Javier? Primero pedirte disculpas, lamento no poder estar ahí contigo. No te preocupes, son cosas cosas de gestión que comprendemos, pero estamos aquí conectados y sobre todo el público está ávido de escuchar tus importantes opiniones. ¿Qué te merece esto que hemos comentado respecto al incremento de personal en el Congreso? Bueno, yo había opinado antes al respecto. Es lógico, y eso lo dice el sentido común, si se reduce la Asamblea y todo el trabajo parlamentario, es decir, la Asamblea se disuelve, queda solamente el órgano de continuidad, que es la Comisión Permanente, si se reduce la actividad parlamentaria, pues es lógico que se reduzca también el tamaño del personal, sobre todo aquel que tiene contrato a plazo fijo, ¿no? Y con esto no quiero decir pues que todas las personas no tengan derecho, por supuesto que tienen derecho y debemos promover eso a trabajar, ¿no? Hay familias detrás y todo esto, pero es dinero público, es dinero de todos, y hay que cuidarlo de manera especial. Tampoco quiero imputar responsabilidad a nadie, no soy quien para hacerlo, aunque en mi posición de ciudadano creo que puedo opinar al respecto, pero digamos, yo creo que se ha debido extremar ahí, digamos, las medidas de austeridad, ¿no? Claro, pero por ejemplo tenemos ese caso que decíamos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que no se justifica, no se legitima para nada, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado vemos que hay miembros de la Comisión Permanente que en el portal de transparencia registran 10 trabajadores que dependen de ellos. ¿Esto es así? ¿Es natural? ¿Es normal? No. Bueno, habría que ver de qué tipo de trabajadores son, ¿no? De repente son los que hacen el servicio, pero bueno, esto es personal de planta, ¿no? Incluso así no me lo puedo explicar. De acuerdo. Ahora, Pepe, respecto ya en el tema político, bueno, el veredicto popular está dado, ¿no es cierto? La voluntad popular ha sido manifiesta y a diferencia del contexto electoral del año 2016 en que había pues una campaña presidencial y había una figura ¿cómo se llama? Con efecto de arrastre, que era el candidato presidencial de cada una de las agrupaciones. Eso no ha sido así esta vez, pero había una mayoría con 73 congresistas, y esta vez el voto ha sido distribuido, el poder, la capacidad de decisión en el Parlamento ha sido distribuido entre 9 bancadas, y ninguna de ellas pasa el 10%. ¿Cómo crees tú que podrá llevarse a cabo una gestión conciliatoria? Porque es la única salida para conseguir la gobernabilidad. Es difícil, pero hay que hacerlo. No queda otro camino. Muchos dicen que, bueno, esto es la expresión del Perú, que es un país multiétnico, ¿no es cierto?, multirracial, que hay varias sociedades en un solo país, como en muchos otros países. Pero el tema parlamentario es, o sea, lo que nos ha enseñado la historia, no solo peruana, sino universal, sobre cuáles parlamentos funcionan mejor que otros, son aquellos pues donde hay grupos sólidos, donde hay menos grupos parlamentarios. Durante muchos años, en los periodos anteriores, cuando se iniciaba un nuevo congreso, siempre hemos dicho, bueno, ojalá no se fraccionen, ¿no? Pero este ya viene fraccionado. Entonces va a ser complicado, y yo creo que desde este momento ya deberían todas las organizaciones políticas que han logrado curules en el Congreso ponerse de acuerdo para empezar a trabajar antes de que se inicie el proceso de constitución del Congreso, luego que el Jurado Nacional de Elecciones dé los resultados de manera oficial, los resultados finales. Ya los partidos sería ideal que empiecen a coordinar a nivel de liderazgo o como lo vean conveniente, para empezar a adelantar trabajos con puntos de consenso, porque eso es lo que la ciudadanía espera. A mí la campaña electoral me ha dejado una lección muy interesante
salimos a las calles y eso seguramente ocurrió con todo, con nuestras propuestas, nuestras cosas, qué sé yo, y lo que en promedio, o sea, lo que yo he sentido, el clamor de la gente es paz, paz, por favor, ya, basta. Así es. Trabajen juntos, déjense de pelear por gusto, etcétera, etcétera. Y la gente eso quiere ver las cosas más claras. Y eso es tan cierto que las agrupaciones que se mostraron más agresivas, más belicosas, ¿no es cierto?, más beligerantes y más confrontacionales, han sido castigadas duramente con el voto, ¿no? O, por ejemplo, Solidaridad Nacional, por ejemplo. Seguramente eso, ahí hay trabajo para la academia, para los investigadores, para los analistas, pero mientras tanto, y yo te digo cuál ha sido mi experiencia, o sea, en la calle lo que más he escuchado es eso. Yo siempre estoy de alguna manera en la calle, dando vueltas por mi trabajo, etcétera, pero no como candidato. Y como candidato, lo que yo he escuchado, digamos, como el pedido más importante, además de la inseguridad ciudadana, el tema de la corrupción, y la de reforma política, por ejemplo, es un tema importante para quienes sabemos que es importante, incluso va a beneficiar, creo yo, al país si se sigue la reforma política, hay que hacer la reforma judicial, hay que hacer muchas cosas, hay que promover, digamos, un mayor movimiento en la economía, la inversión pública en infraestructura, mantenimiento de lo que tenemos, etcétera. Pero la gente lo que quiere es paz. Sí, completamente de acuerdo con eso. Ahora, Pepe, justamente hablando de las prioridades de este nuevo Congreso, hablábamos de que le queda apenas 3 semanas después de instalado la posibilidad de que se aborde el tema de la reforma electoral para que las reglas de juego el próximo año sean más claras, haya más transparencia, más legitimidad y sobre todo una mejor representación parlamentaria y en general política del Perú. ¿Cómo se podría hacer esto? ¿Cuál sería la viabilidad? Bueno, con mayor razón, tienen que trabajar desde ahora, ponerse de acuerdo desde ahora, para llegar al Congreso y simplemente formalizar esos acuerdos que son políticos. Entonces, ese sería el escenario ideal para poder aprobar a tiempo aquello que tiene plazo, que es el caso de la reforma política en materia electoral, para que estas reformas tengan vigencia para el siguiente proceso, de lo contrario no va a ser posible. ¿No? Porque claro, o sea, esto responde a un principio básico y también tiene que ver con el sentido común. Hay derecho, hay teoría jurídica detrás, pero el sentido común. Es decir, las reglas de juego electorales no se pueden cambiar cerca del proceso electoral, ¿no? Entonces, eso no conviene a nadie, no es justo, no es razonable, así que hay que avanzar en ese sentido, ¿no? Y dejar otras cosas, digamos, para después. Y bueno, en el camino también cumplir la función constitucional primaria más importante del Congreso que recién se va a instalar, que es la revisión de los actos de gobierno durante el interregno parlamentario, que incluye los decretos de urgencia, que son más de 60 ahora. Sí, exactamente. Bueno, se informó desde el Ejecutivo que son 67 decretos de urgencia remitidos y que además ellos decidieron, digamos, vamos a decir así, en consideración al nuevo Congreso elegido el domingo 26, ya no emitir más, sino que simplemente esperar a la revisión que hará el nuevo Congreso. Ahora, se hablaba de mucho abuso respecto a los decretos de urgencia, pero bueno, eso estaba dentro de las facultades que tenía el presidente luego de disuelto el Congreso el 30 de septiembre, ¿verdad? Bueno, yo siempre he sido, yo no he podido revisar todos los decretos, he revisado algunos, no he podido revisar todos, estamos haciendo unos cuadros ahí para poder ver la totalidad, los temas, aquellos donde hay que incidir más rápido, hay que ver sus inicios de vigencia, los efectos que podrían tener, varios aspectos que hay que revisar de cada uno. Unos no es que sean más importantes que otros, pero unos van a tener un impacto general más importante que otros. Entonces hay que ver, hay que priorizar también entre ellos qué se revisa primero. Algunos tienen plazos, generan mayor expectativa. Entonces esas cosas hay que revisarlas. Hay que establecer criterios para esa revisión. El Congreso ahí sí se va a justificar si el personal que hay en el Congreso ahora, no solo por el número, sino también por sus cualidades, es decir, por sus especialidades, no es suficiente, porque el Congreso tendrá que contratar especialistas que apoyen ese trabajo. Sí, claro, por supuesto. Ahora, ya respecto al tema de los temas de consenso, ¿no? La eliminación de la famosa inmunidad parlamentaria pareciera ser que es el tema en que casi todas las bancadas coincidirían. Pero acá hemos dicho que eso es una cosa que podría ser un contrasentido porque acarrearía una serie de peligros, de riesgos y de amenazas. ¿Cómo lo ves? Sí, claro, pero yo creo que están los elementos críticos de ese tema de la inmunidad parlamentaria ya están bien claros.
¿no? Aquí se trata de la inmunidad parlamentaria, digamos, como posición estratégica general, no se utilice como un mecanismo de impunidad. Correcto. Se puede eliminar, pero algunos dicen pues que dejaría sin protección a los congresistas para combatir la corrupción, etcétera. Puede ser. No, entonces hay variantes, ¿no? Las organizaciones políticas hemos propuesto la eliminación, por lo menos en el caso del Partido Morado. También nosotros estuvimos manejando un plan B que además lo expresamos, que era no necesariamente eliminarla, pero sí mediatizarla, es decir, en el sentido de retirar del Congreso la decisión de levantarla o no para los delitos comunes. Claro, no tiene restringirla. ninguna razón Claro. de ser que esté en el Congreso. Y los delitos de función, seguir manejándolos dentro del procedimiento de acusación constitucional y ahí estamos viendo. Pero Claro. hay que hacer algo para que no sea un mecanismo de impunidad. Completamente de acuerdo con eso. Es una inmunidad restringida. Sí, claro. Ahora, y respecto a estas posibilidades de volver al Senado o de hacer ajustes al uso de las cuestiones de confianza, eso sí, sobre todo este segundo punto, dado lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Bueno, esto no va a haber tiempo, creo, para el debate sobre bicameralidad, unicameralidad, que es un debate importante que en algún momento tenemos que cerrarlo en el Perú, ¿cierto? Porque primero hay que responder a dos preguntas básicas ahí, ¿no? ¿A qué sector de la población y organizado de qué manera va a representar la segunda cámara? Claro. No, recordemos que con la Constitución del 79 se estableció que el Senado iba a representar a las regiones cuando estas se constituyeran, pero lo cierto es que formalmente no hay ninguna región constituida. No hay ninguna. Tenemos gobiernos regionales que gobiernan los territorios departamentales. Así es. Entonces, empezando por ahí. Y en segundo lugar, ¿cuáles van a ser las funciones diferenciadas de una y otra cámara? Porque a veces cuando se debate o se opina sobre el tema del regreso a la bicameralidad, se lo hace pensando solamente en el procedimiento legislativo, y es mucho más que eso, ¿no? Por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar. El Senado, en el modelo inmediatamente anterior que hemos tenido con la Constitución del 79, Sí. que se parecía mucho, por supuesto, a la del 33, teníamos pues que el Senado era el que estaba a cargo de los nombramientos de las altas autoridades del Estado, ratificaciones sí. de nombramientos, Sí. etcétera, ¿no? Además de ser Cámara Revisora. Así es. Ahora, finalmente, Pepe, nosotros creemos que no debiera darse prioridad, por ejemplo, a llamar a una asamblea constituyente y cambiar la constitución, porque en realidad no hay justificación para eso, sino más bien No hay adecuar condición para eso. algunos de Mira, los la ley no artículos. te cambia la vida de un día para el otro, ni tampoco la Constitución. Sí, pues. Ya, es cuestión de buscar la interpretación de las reglas actuales, las reglas fundamentales actuales, ¿no? Y sobre todo, siempre todo, pensando en el país, en la gente que necesita atención, en la gente que necesita respuestas, ¿no? de sus autoridades. Yo no creo que esa sea la solución. Este tema también ha sido harto estudiado en el mundo y sobre todo en América Latina en los últimos años. Hay una gran literatura al respecto que reúne experiencias, conclusiones, y para mí la conclusión final, después de leer varios libros al respecto, es que, aunque esto creo que ya lo sabía, ¿no? La solución nunca es una asamblea constituyente, Así salvo es. que estemos en una crisis Así es. terminal en la que no estamos. Que no estamos, así es. Bien, José Liche, muchas gracias por tus importantes apreciaciones y estaremos conversando más adelante. Gracias. Gracias, Javier. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo por tu también, gracias. entrevista. Hasta luego. Gracias. Bien, amigos, vamos cerrando la edición del día de hoy. Lo último que podemos ir comentando es que, 9 partidos van a recibir al menos 38.5 millones de soles por financiamiento público, ¿no? Esto de acuerdo ya a las actas procesadas al 99.43%. Y esto se va a repartir entre las 9 representaciones que van a actuar a partir de marzo próximo, ¿no? Van a recibir a partir de abril, ¿no? Un financiamiento público directo del Estado hasta el próximo año, en que seguramente se va a revisar luego del próximo proceso electoral. A lo que tenemos que decir respecto a esto es que tiene que haber mucha prudencia, mucho control, mucha seriedad en el manejo de estos fondos públicos, habida cuenta no solamente las exigencias de transparencia, ¿no es cierto?, y de legitimidad y legalidad en el uso de los recursos públicos, sino porque además la atención pública está en eso. Estamos viendo lo que ocurre con la judicialización de muchos de los procesos que provienen de la política. Entonces, la exhortación a las organizaciones políticas a que tengan la máxima prudencia del caso, pues el ojo público está encima de ellos, y que seguramente si es que
se ve algún tipo de malversación o de mal uso de estos recursos o de un uso no legítimo, entonces seguramente se les va a llamar la atención y las autoridades competentes estarán también encima de esto. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Vamos a continuar con el programa a la próxima semana, el día lunes, y tenemos nuevos invitados y el análisis seguramente va a avanzar. Javier Morroy le da las gracias por su atención y será hasta el día lunes.